Día de hoy, 27 de abril de 2026, son las 7:10. Vamos a iniciar las actividades a desarrollar durante la presente semana. Pero antes veamos la presentación, que es un mensaje que siempre les doy al iniciar cada sesión. Entonces, la presentación del informe ejecutivo. Recuerden que estamos desarrollando este informe ejecutivo. No es solo un estándar de excelencia, sino el cumplimiento de una obligación legal de rendición de cuentas. Este documento constituye la evidencia técnica y jurídica del rigor con el que cada experto garantiza la transparencia y el estricto apego a la normatividad institucional. Entonces, muy bonito el mensaje y más esa obligación legal de rendir o la rendición de cuentas. Los acuerdos, como siempre, la puntualidad, el uso de las cámaras, cero distracciones. Vamos a dedicarle bastante espacio al evento de hoy, disciplina y preguntas por chat. Entonces, como me gusta a mí, voy o inicio siempre corto para ver qué de pronto preguntas tienen pendiente o algo que no entiendan. La evidencia que les toca realizar, porque la otra la vamos a ver el miércoles, una de las evidencias está fácil, que es un mapa conceptual GA5 EB02. Hola, hola. A ver, esa evidencia GA5EB02, el famoso mapa conceptual, ¿nos está dando algunos dolores de cabeza? Pues se acabaron las dudas. Hoy vamos a desglosar esto paso a pasito para que la entrega sea impecable. Vamos a ello. La gran pregunta es esa, ¿verdad? ¿Cómo se completa esta evidencia con éxito? Bueno, para eso estamos aquí. Juntos vamos a trazar el camino más claro y directo para que al final todo tenga perfecto sentido. Ok, empecemos por el principio. Como en cualquier misión, primero hay que entender bien cuál es el objetivo. Antes de empezar a diseñar o a conectar ideas, es clave, pero clave saber qué es exactamente lo que se nos está pidiendo. Dicho de forma sencilla, la meta es esta: hacer un mapa conceptual que explique de manera supervisual y clara cuáles son las obligaciones que exige la ley a la hora de informar sobre eventos en la vía. Pensemos, no sé, en accidentes, en obras, en desvíos, todo eso. El mapa tiene que dejar clarísimas esas responsabilidades. Perfecto. Ahora, para que ese mapa tenga una base sólida como una roca, necesitamos dominar el concepto central. Pensemos que es como el sol de nuestro sistema solar. Todo lo demás va a girar en torno a él. Y aquí está, obligaciones jurídicas. Ojo, esto es súper importante. No se trata de lo que a uno le parece que se debería hacer, no. Se trata de lo que la normativa obliga a hacer. Así que todo el mapa tiene que construirse sobre esos deberes que están escritos en la ley. Esa es la pieza clave para que el trabajo esté correcto. Muy bien, ya tenemos la misión y el concepto principal súper claros. Ahora sí, vamos a la parte práctica. ¿Cómo llevamos todo esto del papel, bueno, de la mente, a un mapa conceptual bien hecho? Un consejo de oro: no intentemos hacer el mapa final de una sola vez. Es mucho mejor en dos pasos. Primero, una buena lluvia de ideas, un brainstorming. Aquí vale todo. Anotemos cualquier cosa que se nos ocurra sobre el tema. Y ya después, con todo ese material sobre la mesa, pasamos al paso 2, construir y organizar el mapa final. Créanme, este método ahorra tiempo y el resultado es mucho más coherente. Ya sabemos cómo hacerlo. Pero ¿qué hace que un mapa conceptual pase de ser bueno a ser excelente? Pues bien, hay algunos requisitos que de verdad marcan la diferencia. Vamos a verlos. En cuanto al contenido, hay dos cosas que no pueden faltar:
La primera, obviamente, es definir con claridad esas obligaciones legales. Y la segunda, que es lo que le da peso y validez a todo, es que la información esté basada en la normativa. Hay que citar la fuente, apoyarse en lo que dicen las regulaciones oficiales. Y claro, un buen contenido se merece una buena presentación. Un diseño atractivo no es solo para que se vea bonito, ayuda a que se entienda todo mucho mejor. Usar colores para diferenciar ideas, poner alguna imagen de apoyo y sobre todo que la distribución de los elementos sea lógica y fácil de seguir. Y la buena noticia es que no hay que ser un experto en diseño gráfico. Hoy en día tenemos herramientas buenísimas que nos facilitan la vida. Por ejemplo, Canva, Miro o hasta el clásico PowerPoint. Cualquiera de estas nos va a ayudar a crear algo que se vea profesional y muy claro. Ya casi lo tenemos. Estamos en la recta final. Pero antes de enviar, vamos a repasar una pequeña lista de verificación, un último chequeo para asegurarnos de que no se nos escapa ningún detalle. Mucha atención a esto, que es un detalle súper importante. Lo que hay que entregar es el mapa, ¿sí? Pero fíjense bien en el formato. Se pide el archivo nativo. ¿Qué significa eso? Pues el enlace de Canva, el archivo de PowerPoint, etc. No solo una captura de pantalla o un PDF. Esto es para que se pueda ver cómo está construido. Y ahora sí, el paso final. Hay que ubicar el espacio correcto en la plataforma para subir el trabajo. Aquí está el nombre exacto. Hay que asegurarse de entregarlo justo ahí. Y listo. Con esto ya está todo lo necesario para hacer una entrega de 10. Mucho éxito con ese mapa. Bueno, vamos a mirar la evidencia GA5 28060 1088 AA1 EP02. La arquitectura de la obligación jurídica en la movilidad. El reporte oportuno de eventos de tránsito previene el colapso de la movilidad urbana. Información y obligación jurídica. Evento en el tránsito. Mire la información. Las entidades y los ciudadanos tienen responsabilidades legales claras frente a cualquier eventualidad en la vía. Entonces, todos como ciudadanos o como autoridad debemos ¿de qué? De dar a conocer cualquier eventualidad que se encuentre en la vía. Óptimo desarrollo de la movilidad. El objeto de este módulo es revisar y comprender las obligaciones jurídicas específicas para informar estos eventos, ya que la ausencia de reporte afecta directamente la fluidez y seguridad de la movilidad. Entonces, ¿qué es un reporte? Disculpen, regálenme ¿qué es un reporte? ¿Qué es un reporte? ¿Qué me puede decir? Es dar aviso sobre un incidente a las autoridades. Sí, señor. Así es. Entonces, así que todo evento se debe de reportar. ¿A quién? Ante la autoridad. En este caso, si hay un accidente con heridos, con muertos, para que ellos tomen las acciones correspondientes. Y ahí las acciones correspondientes cuando de pronto hay, que no hay un accidente, un evento que hubo un carro que se incendió. Entonces, yo como ciudadano tengo la obligación de reportar ese evento.
Entonces, traducir la normatividad densa en una herramienta visual de alto impacto. O sea que ustedes van a traducir, o mire, prácticamente ese trabajo quedó listo ahí. Prácticamente esa es la estructura que ustedes tienen que diseñar. Deberás desarrollar y entregar un mapa conceptual integral que defina con exactitud las obligaciones jurídicas en la rendición de informes de eventos de tránsito, basándote estrictamente en la normatividad vigente. ¿Qué normatividad se van a encargar ustedes de verificar o de ampliar? Código Nacional de Tránsito y el Manual de Reconstrucción de Accidente de Tránsito. Se los voy a dejar en la carpeta con fecha 27, y se la voy a subir al Drive, igual que la clase de hoy. A veces de pronto me demoro un poquito porque estoy haciendo o me toca hacerla coger el video, me toca con un programa de edición, editarlo, hacer algunos ajustes y así sí lo subo. Se lo entrego tanto en YouTube como en el Drive y también en la plataforma. Entonces, toda esa información, alguno me dice, profe, que no tengo la forma de ingresar a la clase. En esas tres partes lo puede conseguir. Entonces, la intersección entre el rigor legal y el diseño visual constituye un mapa conceptual. Primero, rigor, el fondo. La contención precisa de las definiciones y las obligaciones jurídicas según la ley. Ilustración funcional. Uso estratégico de color para categorizar y aplicación de imágenes de apoyo que fuesen los conceptos de movilidad. Bueno, ahí hay un semáforo. Pueden utilizar también ilustraciones. Distribución coherente. La estructura jerárquica lógica de la información desde el concepto principal hasta los detalles técnicos, facilitando la lectura. Fase 1, divergencia. Lo primero es lluvia de ideas. Vamos a organizar las ideas preliminares. Reúne toda la normatividad y obligaciones de un esquema inicial sin preocuparte por el diseño. Primero vamos a estructurar la fuente, diríamos eso. Después vamos a la segunda fase, que es despliegue de la estructuración de esa fuente. Define la jerarquía, traslada de la lluvia de ideas al lienzo final, creando las ramas principales, secundarias del mapa conceptual. Fase 3. Refinamiento, ilustración. Aplique el diseño visual. Integra colores, imágenes representativas y asegura una distribución espacial coherente antes de exportarlo. Selecciona las herramientas tecnológicas que mejor se adapten a su estilo de trabajo. ¿Cuáles? Como Miro, Canva, PowerPoint. Ya ustedes mirarán cuál de estas tres van a ser el mapa. Parámetros exactos para la validación y entrega de la evidencia. Producto final, mapa conceptual completo. Formato de archivo, archivo exportado desde la herramienta tecnológica elegida, PDF o imagen de alta resolución, recomendando para asegurar la legalidad o la legibilidad. Ruta de envío, remítese al área de actividad correspondiente y accede exactamente al espacio designado. Mapa conceptual sobre obligaciones jurídicas para la información del evento GA5-2806-010-88 AA1EB02. Entonces ya directamente todo lo que yo he dicho
está, de acuerdo a la evidencia, esta es la guía número 5, muchachos. También se la coloqué ahí en la carpeta. Así como la ven en la presentación, así está en la guía número 5. Entonces ya no se los voy a leer porque ya se lo expliqué en la presentación y en el video. Voy a salirme un momento para ver qué dudas tienen. ¿Quién tiene alguna duda? No, profe, yo tengo más que todo es como una anécdota ahí. Lo que pasa Yo ta- es que yo- yo estaba acá el sábado sentado en mi puesto de trabajo y acá pasa una avenida. Entonces llegó, yo vi que un señor se golpeó feo, o sea, se cayó de la moto, pero feo, él cayó, duró como un minuto allá acostado que no lo movía nadie. Entonces yo llamé a la policía, yo le dije a un servicio de ambulancia que es que se accidentó un señor y pues yo le veo que está mal. Y llegaron ahí unos transeúntes y lo duraron 20 minutos. La ambulancia en llamarme en dónde estaba. Yo le dije, no, el señor hace rato, él seguro sufrió una descompensación porque ya con el tiempo ya se fue recuperando y salió y se fue. Entonces el señor se fue y la ambulancia llamándome como a los 20 minutos. Yo le dije, no, el señor ya se fue. Usted no vino un rápido y uno no sabe qué le pueda pasar más adelante al señor. No se sabe si estaba borracho, no se sabe si se ha desmayado, se le bajó el azúcar y usted deja la hora aparecer. Así es. Bueno, yo voy a traer a colación una situación que me sucedió. Mirando la guía, en cierta parte dice, las obligaciones jurídicas que tienen las entidades y demás personas sobre la acción de informar a los diferentes eventos en el tránsito que puedan afectar el óptimo desarrollo de la movilidad. Entonces, es importante que todos esos informes, cuando usted hace un informe en accidente de tránsito, está informándole. Con ese informe, usted le está informando a la autoridad competente qué sucedió. Entonces, voy al caso mío. Y como se lo dije yo el viernes, la idea es que ustedes le entreguen todo ese paquete aquí en el fiscal, bien detallado, que no exista de pronto una duda del procedimiento que realizaron. Así que, mire el deber que tenemos nosotros. ¿A qué voy yo? El deber que tenemos nosotros como funcionarios, en este caso somos funcionarios públicos al momento que nos nombran como agentes de tránsito. ¿Qué tal si yo no hago el procedimiento e informo a la fiscalía de esa situación que ocurrió? Si yo hubiera sido negligente, si yo no llego y hago el procedimiento, ¿en qué me hubiera de pronto o estuviera metido? Hay un delito que se llama omisión. Entonces, no, por omisión te pueden realizar una investigación y te pueden vincular a ese proceso. ¿Por qué? Porque ustedes como agentes de tránsito, y eso es que a veces me preocupa, y por eso a mí me gusta enseñarles que hagan las cosas bien para evitar que sean o estén inmersos en algún proceso disciplinario o penal. ¿Por qué? Porque no hicieron las cosas como eran. ¿Sí o no, Víctor? Víctor está calladito. ¿Cuál de los Víctor, profe? ¿Víctor Sánchez? Víctor Jaramillo. Jaramillo,
el Claro que sí, abogado, profe, así es. Víctor Jaramillo, el abogado que él prácticamente ese es su trabajo a diario, buscando toda esa embarrada que han hecho los policías o los agentes de tránsito para por ahí defender a su apoderado, ¿no? Entonces, el deber, resumen, el deber de informar, ¿mediante qué? Mediante el informe ejecutivo que tienen que realizar. Pero un buen informe, no quiero que hagan las cosas por hacerlas. Si se las devuelvo, háganlas nuevamente y listo. Pero traten de hacer las cosas muy, muy bien. ¿Quién tiene alguna pregunta? ¿Una duda? Oiga, los veo callados. ¿Qué habrá pasado? Porque a veces pregunta Instructor, por acá, pregunta por acá. una Claro, duda. Caterine, cuénteme. Ahí en ese caso algo sucedió, algo parecido en estos días, hace como 2 semanas. Resulta que, a ver, resulta que se atendió un accidente un sábado, ¿no? Un sábado. Uno tiene cierta cantidad de horas. Acá, por ejemplo, la Secretaría no maneja SPOAT, entonces simplemente se va y se radica y allá la Fiscalía se encarga de poner SPOAT. Entonces se lo radica el lunes como lesiones, porque pues la señora era un peatón y un motociclista. La señora todavía Un está momentico, Caterine. ¿Usted dónde trabaja? en la Secretaría de Tránsito de acá de Ah, mi municipio. ok, bien. Ya usted más o menos conoce ese procedimiento, ¿no? Ahora sí, disculpe que la haya interrumpido, puede seguir. Ah, bueno, entonces se radica el lunes, por ahí tipo 5 de la tarde, antes de que cierre la fiscalía, y el día jueves fallece la señora. Entonces acá había una controversia. Decían que pues la inspección técnica cadáver se la debía realizar los agentes pues que habíamos atendido el caso y todo, y nosotros alegábamos que no. Entonces hablamos con la fiscal de turno y la fiscal de turno decía que quien debía realizar la inspección técnica cadáver, porque ya se había entregado el informe con lesiones, porque hasta el momento la señora estaba en cuidados intensivos, pero seguía viva. Era el CTI. Hubo controversia, bueno, hasta que el CTI hizo la inspección a cadáver y luego se escuchó un rumor de que no era así, bueno, que medicina legal no quería recibirlo. O sea, lo que pasa es que acá en mi municipio es un poquito complicado porque no tenemos las suficientes herramientas, ni siquiera tenemos punto de SPOAT, entonces a nosotros siempre se nos complica ciertas cosas. Entonces mi duda es, después de que se ha entregado, ¿Quién le entrega los esposos? a nosotros no nos entregan o sea, cuando hay ¿Quién le un colabora? accidente, ¿Alguno en la fiscalía? no, cuando hay accidente con fallecido, sí nos colabora Policía de Carreteras haciéndonos el número de noticia criminal. Fiscalía Pero criminal. cuando hay lesiones simplemente nosotros radicamos en Fiscalía y Fiscalía ya se encarga de De ponerle el colocar el número. número. Sí, Ok. así es como lo manejamos acá porque pues sinceramente no tenemos otro medio. Entonces la pregunta es, cuando uno ya entrega el informe a fiscalía porque ya le está pasando el caso a fiscalía y la persona fallece después de unos días, la inspección técnica cadáver se la debe realizar los agentes que atendieron el caso o ya fiscalía determina a quién le deja ese procedimiento. Porque en ese momento, cuando nosotros la señora fallece, nosotros tenemos unos días laborales y unos días de descanso. Nosotros estábamos de descanso. Entonces, la fiscal en ese momento dijo que le correspondía al CTI, pero medicina legal, pues luego no se lo quiso recibir y bueno, hubo una controversia y al final se lo recibió. Pero esa es mi duda. Después de que uno entrega el caso a fiscalía, ¿a quién le corresponde la inspección técnica cadáver?
Mire, vamos a darte un paso a paso. Usted hizo todo el procedimiento. O sea, en este caso tú no te puedes casar, digámoslo así, con ese procedimiento. Ese es como en la policía. En la policía nadie se casa con el procedimiento. Usted hace las acciones o las actuaciones que en este caso se realizaron con una persona lesionada. A diferencia, ojo, que yo se lo he explicado varias veces, a diferencia que en el transcurso de esas 24 horas, esa persona lesionada fallece. Y yo les enseñé que cuando es así, en el, en el, en el IPAC, tienen que colocarle otra X, o sea, van a quedar marcados heridos y muertos. Y en observaciones le manifiesta el fiscal que el informe se corrige de heridos a muertos porque en el tiempo transcurrido que se iba a dejar a disposición de la fiscalía, la persona fallece. Entonces, vamos paso a paso. En este caso, no ocurrió lo que le estoy diciendo. La persona estaba lesionada. Ustedes entregaron al fiscal y el fiscal le recibió con la persona lesionada. Hasta ahí llegó su procedimiento como agente de tránsito. Ese caso ya usted, como le digo, usted no se casa con los casos. Usted entrega y el fiscal es el que va a determinar. Que se le falleció la persona lesionada. No sé cómo hacen allá, pero acá en La Guajira y también lo hacen allá en otros departamentos, se turnan CTI como policía judicial o a veces se turnan la SIJIN como policía judicial y lo pueden solicitar. El fiscal le puede solicitar que hagan ese procedimiento, esté involucrado o no esté involucrado en accidente de tránsito. O sea, ya ustedes no tienen nada que ver con ese procedimiento. O a veces el mismo fiscal le dice a policía de carretera, porque ellos tienen una unidad de criminalística, que le haga ese proceso. Y ya. Porque hay muchos procesos que a partir de la entrega el fiscal le toca realizar. A ustedes no le toca realizar más nada. En este caso, no sé por qué el funcionario en este caso de medicina legal, adujo que debían ser ustedes. Si a ustedes no habían entregado, sí, ustedes fueron el puente. Recuerden ese puente. Fueron al lugar, tomaron todas las evidencias, hicieron el informe ejecutivo y se lo entregaron al fiscal. Y el fiscal, ¿por qué se lo va a devolver a ustedes? No, ahora vayan y hagan esto. No, ahora, entonces, el fiscal a veces hace un plan metodológico. Ese plan metodológico se lo entregan a veces a los policías o a la fiscalía o al CTI para que haga ese plan metodológico. Para ampliar ese informe que usted le entregó. Porque usted no es policía judicial. ¿O sí, usted tiene curso de policía judicial, Caterine? Sí, instructor, yo tengo criminalística y policía judicial y de seguridad vial. Y esa era la conclusión que sacábamos en el momento porque pues así como hay omisión, nos extralimitamos también de nuestras funciones y pues no queríamos, entendíamos el dolor de la familia, ¿no? Porque estaba afanada y todo eso y era de noche, pero pues tampoco queríamos vernos inmersos en ciertas cosas porque pues hay que cuidarse de todo, ¿no? Me gustó esa palabra que dijo ahora. Recuerden que yo le dije omisión. Omisión es cuando tú no haces. Extralimitación es cuando tú haces lo que no debes de hacer. Hay funcionarios, puede ser policía o agente de tránsito, que hacen cosas que no debieron hacer. La ley dice una cosa, mientras tanto ellos hacen
otra cosa diferente, pero muy bonito ese caso, Lady, Caterine, porque ahí de pronto sucede en todos lados, eso es normal. Aquí se tiran la pelotica y esa pelotica a veces con buena o mala intención, buscando si la persona, y donde ustedes reciban ese caso, porque se lo estaban era devolviendo, ahí iba a servir como precedente que siempre que se presente un caso de ese tipo, a ustedes le iban a, como quien dice, a entregar ese chicharrón. Pero el procedimiento estuvo bien. Que medicina legal quería, quién sabe, bajo qué circunstancia no quería recibir ese procedimiento, pero en sí estuvo bien. Listo, inspector, muchas gracias. No para servirle. Mire, muchachos, lo que yo le digo, le he dicho siempre, a veces el conocimiento o la importancia de conocer los procesos y o sea, de pronto, muy importante que uno ya ha realizado ese tipo de procedimiento. No es llegar y hablar, no, que la norma dice esto. No. Yo a veces peleo con personas que me dicen, no, pero es que, sí, pero es que el procedimiento es este, lo que le estaba pasando a ustedes. Usted no, yo no me puedo extralimitar o no puedo realizar esto porque la norma no me deja. Y a veces, por ahí tengo un casito de un amigo mío, que el código dice la jurisdicción. Acá hay un sitio, un lugar donde existe mucho accidente y a veces pelean sobre la jurisdicción. No, que esa no es jurisdicción mía, que ese es urbano, no, que ese es rural, que eso es. Entonces, importante saber a veces la jurisdicción. No sé si usted lo tiene demarcado, porque recuerde que un procedimiento realizado en una parte rural, donde es, en este caso la autoridad es la policía de carretera, y usted hace un procedimiento o atiende un accidente de tránsito, alguna de las partes puede decir, ¿y usted por qué me hizo o usted por qué está haciendo ese procedimiento si el que tenía que hacer el levantamiento o hacer el croquis o el IPAC era policía de tránsito o policía de carreteras? Se está extralimitando. Y aquí sí sucede mucho esto, que a veces las autoridades de tránsito quieren hacer procedimientos en lugares que no están autorizados. Yo siempre le hago derecho de petición. ¿Cómo sé si estoy dentro o fuera de la jurisdicción? Con el plan de ordenamiento territorial. Y ahí te establece cuál es la parte urbana o cuál es la parte rural de ese municipio. Cuál es el lugar de actuación o el escenario de las actuaciones por parte del organismo de tránsito municipal. Y el escenario de actuaciones de policía de carretera. Hay vías nacionales que atraviesan, como acá Riohacha, hay una vía nacional que atraviesa el municipio, que llega desde Santa Marta hasta Paraguachón, que es la raya donde termina. Pero esa vía nacional se convierte de pronto en una urbana al momento de pasar dentro del municipio, porque prácticamente pasa por el centro del municipio. ¿Quién tiene otra duda? Entonces, el consejo para ya terminar, así usted vea un caso pequeñito, trate de informar, porque ese enanito pequeño se te puede convertir en algo grande. Para finalizar, el último caso.
unos compañeros se presentó un accidente de tránsito, al parecer solo daños. Hicieron el procedimiento, hicieron un acta de desistimiento. Bueno, le explico qué es un acta de desistimiento. Ahorita mi abogado se fue, allá Víctor Jaramillo. Bueno, le explico. Un acta de desistimiento, por ejemplo, yo como policía tengo la obligación de ¿qué? De informar, hacer el procedimiento. Pero recuerdan que a veces las lesiones son querellables, necesitan querella. Pero si yo digo, no, yo estoy lesionado, pero yo no quiero que me hagan ningún procedimiento. ¿Cómo hacía yo o cómo hacen algunos? Hágame un acta de desistimiento, donde ese ciudadano me indique a mí que no realice ningún procedimiento porque, claro, él tiene derecho de decir que no necesita que le hagan el procedimiento policial o el procedimiento, en este caso, de un accidente. No, pero es que tienes unas lesiones. No, pero él es amigo mío y las lesiones son querellables. Y ya. ¿Qué pasó? Que más adelante, esas personas que conciliaron, y mire que el señor, eso fue creo que en la mañana, y en la tarde le comentó a la hija, pasó esto, esto y esto y esto. Bueno, cuando amaneció el día siguiente, el señor muerto. El agente de tránsito o el policía de tránsito concilió un muerto. Tronco de chicharrón. Víctor, ¿no le ha tocado uno de esos? ¿O algo Claro que parecido? sí, profe. Sí, nosotros, yo trabajé para una firma en Cartagena, recién egresado en el 2013, 2014, se presentó un problema así parecido. Un señor motociclista chocó, inicialmente se veía era el dedo grande del pie afectado, no se hizo revisar el golpe que tenía en el costado y efectivamente concilió ahí con el asegurado nuestro en 1.000.000 de pesos yo levanté el documento en la acta y se concilió. Posteriormente el señor falleció en la casa. Tenía una hemorragia por dentro. ¿Pero qué acta hicieron? ¿Conciliación en el lugar o Un acta de desistimiento? acuerdo de desistimiento de la acción penal civil y administrativa, hacía todo completo. Ah, ok. Pero el problema es que, bueno, para los compañeros, todos los que de pronto vayamos a ejercer la actividad de agente de tránsito, como tal, uno para conciliar deben ser lesiones leves. Donde haya fractura, ya eso no se debe conciliar ya bajo ninguna circunstancia para evitar problemas por lo que usted dice. Es lo mejor, es lo ideal en esa situación. Un caso ya para finalizar, que vayan a descansar. El último caso, eso pasó en San Andrés. Eh, Había un muchacho, un sargento, que es amigo mío, eh, pero él no tenía, yo no sé por qué lo pusieron a atender casos de accidentes si él no tenía curso. Bueno, antes de que, porque en San Andrés cualquiera lo ponían de policía de tránsito y no tenían curso de tránsito. Pero cuando eso a mí se me hizo raro, porque yo más o menos tenía conocimiento de tránsito. Cuando yo lo veo, yo le digo, hey, ¿qué le pasó a ese señor con el brazo partido, en muleta? No, ese es el señor es uno de los comprometidos en un accidente de tránsito. ¿Y por qué viene acá? No, porque van a llegar a una conciliación. Yo le voy a hacer una conciliación. Ven acá, párate ahí. ¿Cómo tú vas a conciliar? No, eso el que tiene que conciliar es el fiscal. Si ellos quieren conciliar allá,
que concilien, pero tú no se está extralimitando de funciones. Coge e informe, entregue ese chicharrón al fiscal, que el fiscal coja y evalúe las evidencias que tú le estás entregando y listo. Pero le evité un chicharrón a ese amigo mío. ¿Por qué? Porque donde tú concilies, se muere ese señor que yo lo veía todo golpeado y vas a tener un problema bien grande. Entonces, muchachos, hasta aquí tenemos... Profe, una pregunta antes de que finalice. Cuénteme, cuénteme, Profe, Fabián. ¿qué problemas legales puede traer uno si en este caso pues concilia y resulta que se muere esa persona? Puede ser un penal por omisión. Como decía Víctor, uno puede de pronto conciliar cositas pequeñas, pero ya con ese caso, cuando hay fracturas, lesiones, y uno no sabe qué, la contundencia, cómo ocurrió ese accidente de tránsito, o qué golpes internos tiene esa persona, o qué lesiones. Porque es que a veces hay personas que al golpear se le fractura una costilla, y esa costilla, cuando está partida, puede introducirse en un órgano y le puede producir una hemorragia, como me dijo Víctor allá. Entonces, nada, traten de hacer muy diligente. Sí, Víctor. Es que más que un delito penal que uno se puede ver inmerso, ya eso sería más que todo un proceso disciplinario, porque nosotros en ese momento ejercemos funciones públicas, somos servidores públicos. Claro, Más que un delito penal, la cuestión sería disciplinaria. Si efectivamente se logra demostrar que nosotros como agentes de tránsito hicimos una conciliación para favorecer a una de las partes, ya eso sería otra cosa. Ahí sí se podría demostrar un delito penal. Pero de lo contrario ya sería un proceso disciplinario. Pero tampoco, siempre y cuando tengamos también el documento debidamente redactado y organizado, pues es una prueba para uno defenderse en caso de uno como agente de tránsito. Porque como usted lo dijo, es un delito querellable, las partes pueden desistir. Simplemente que uno como agente de tránsito pues debe tener la precaución. Una persona que tiene una fractura expuesta, por lo menos, ¿cómo vas a conciliar algo como eso? Lo mejor pasa a la fiscalía y que concilien ella como usted lo dijo y se evita uno el problema. como el caso que yo estoy exponiendo, con el brazo partido y con muleta, no podía caminar muy bien y lo iba a conciliar. Listo, Bueno, profe, gracias. bueno, nos vemos el viernes, que Dios me los bendiga. El viernes vamos a comenzar, traten de sacar esto de aquí. Miércoles, ¿no, profe? El miércoles, disculpe, bien, Henry. Traten de sacar esto rapidito, porque lo que viene ahora vamos a hablar sobre alcoholemia. Uy, eso está Un, te- interesante. un tema muy bueno. Mire que yo trato de sacarle los temas y dejarle bastante espacio para que así desarrollen bien las evidencias. Entonces, ¿dónde van a conseguir ese material de apoyo? Yo se lo voy a entregar, que recuerden que lo pueden conseguir en la ley 769 o en el manual de investigación de accidente de tránsito. Entonces, que Dios me los bendiga y nos vemos el día miércoles. Amén. Ven. Igualmente, profe, feliz noche. Igualmente, muchachos. Hasta. Profe, yo tengo una pregunta algo diferente del tema de hoy. Cuénteme. Profe, no sé si, yo sé que su merced es un hombre ocupado, pero no sé si de pronto ha podido averiguar algo sobre el tema de las prácticas. Bueno, yo mañana, el miércoles le tengo solucionado esa pregunta. Es más, lo voy a radicar acá en mi libro de apuntes para el miércoles comentarles. ¿Listo? Eso, profe, sí. Muchísimas gracias. Bueno, que tenga feliz tarde, feliz noche.